Ya listo. Le vamos a dar un pequeño resumen sobre este tema. Posterior a esto y con lo que ustedes ya han leído, y creo que expusieron este tema a un grupo, ¿no? ¿O me equivoco? Me confirman eso, si no. O lo hicieron como una tarea. Hicimos una tarea Ya. ayer. Listo. Entonces, con esto vamos a tratar de resumir todo lo que es gastrointestinal, los desórdenes, más que todo la parte baja de la farmacología gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, dentro de esto de la que es la farmacología de las enfermedades inflamatorias, ¿ya? Generalmente tenemos dos, ¿ya? Lo que es la colitis ulcerativa y lo que es la enfermedad de Crohn, ¿ya? Colitis ulcerativa o todas estas dos denominadas enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Actualmente están mucho en boga, ¿ya? Más que todo por lo que estamos pasando en esta pandemia, ¿ya? Mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, la mayoría, ¿ya? Nos lleva a presentar estas colitis, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes no han de haber escuchado en familiares de ustedes, ¿ya? Que sienten dolores, ¿ya? Abdominal sin una causa aparente, ¿ya? Sin haber comido algo que les haya hecho daño o que eh, comieran algo muy pesado en la noche y al día siguiente ya están con molestias. ¿No? Generalmente son por cuestiones de tipo por estrés. Por eso es que se les dice que estas enfermedades son más causadas por estrés, por ansiedad. Y ya sabemos que el estrés, ¿ya? Y la ansiedad, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta el estrés y la ansiedad? Para que me puedan producir estas dos patologías, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que podría decirse que son de origen autoinmune, ¿ya? ¿Qué podría ser? El aumento de corticoides. El aumento de corticoides. A ver, ¿cómo es eso? Déjame subir el volumen. ¿Ya? ¿Qué es lo que siempre les dicen, ahora que estamos ya más de un año con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que le indican a los pacientes para no enfermar con esto del COVID? ¿Qué les indican en la parte social? Como distanciamiento. Eh, bueno, sí, distanciamiento, pero en, eh, para evitar no enfermarse, ¿ya? No entrar en pánico, no entrar en estrés, no entrar en ansiedad, porque todo eso afecta a qué parte de nuestro organismo, a nuestro sistema inmune, ¿ya? Por eso que ustedes ven esos pacientes que sufren de fibromialgia, ¿ya? Y que se dice que la fibromialgia es una enfermedad de tipo este, psicológica, ¿ya? En donde el paciente manifiesta muchos dolores y en realidad no es que le duele la articulación, ¿ya? El dolor que proviene de otro lado, ¿ya? Por la liberación de neurotransmisores que activan esos mecanismos del dolor, ¿ya? Fibromialgia en los cuales esos pacientes van a estar siempre con ansiedad y con depresión, ¿ya? Y todos estos de aquí me van a provocar estas enfermedades, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, donde hay una disminución del sistema inmune, ¿ya? Como aquí dijimos, disregulación del sistema inmune de la mucosa, ¿ya? Entonces es lo que me está provocando. Y ahora mucho más con esto del COVID, ¿ya? Entonces tenemos las dos, ya indicamos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la una que se caracteriza por dolor abdominal, ¿ya? Heces crónicas sueltas con sangre y fatiga. ¿A qué se deberá la fatiga?
la pérdida de sangre de manera continua, crónica, me lleva a esos pacientes que tengan fatiga, disnea, no pueden realizar sus actividades. Y en la enfermedad de Crohn hay una diarrea significativa, ¿ya? Sangre franca, dolor abdominal y pérdida de peso, ¿ya? También pueden haber manifestaciones de artralgia propia de los pacientes con autoinmunidad, como artritis reumatoide, ¿ya? Y ya en casos más graves, pueden incluso producirse perforaciones. Y eso ya es un estado grave en el cual esa perforación me puede producir a nivel abdominal, ¿qué cosa? Peritonitis, ¿ya? Entonces, si hablamos de inflamación, ¿en qué fármacos vamos a estar pensando? Corticoides, ¿ya? AINES, muy poco se utilizan los AINES porque no tienen mucho efecto. El fármaco ideal en estos casos son los corticoides. Y de estos corticoides tenemos dos más importantes, como la prednisona y la metilprednisolona, ¿ya? Fármacos muy potentes utilizados para estas enfermedades y que son también fármacos utilizados actualmente en COVID, ¿ya? ¿Qué hacen los corticoides en el COVID? ¿Alguien haya leído? ¿No? En el COVID se produce un aumento, una hiperactividad, ¿ya? Del sistema inmune, ¿ya? Donde hay una proliferación desmedida de todos estos mediadores inflamatorios que los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos, ¿ya? Desencadenan, provocando una especie de una sustancia como fibrinoide, ¿ya? En el cual esa sustancia va y obstruye, ¿qué cosa? A nivel de los alveolos, ¿ya? Alveolos, ¿ya? Que están obstruidos por estas sustancias líticas que forman los macrófagos para tratar de destruir el COVID, pero al tratar de destruir el COVID también depositan a nivel de tejido alveolar e impiden el intercambio gaseoso, por eso que esos pacientes van a tener una saturación de oxígeno baja, ¿ya? También hay otros fármacos más que se utilizan en lo que son estas enfermedades inflamatorias, son fármacos como el infliximab, que es un fármaco anti-TNF alfa, que es un fármaco fármaco de, ¿cómo es? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Son muy útiles en estas enfermedades, ¿ya? Pero el infliximab no solamente salió para la enfermedad de Crohn, también se lo utiliza para lo que es los pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? Porque la fisiopatología es muy parecida en cuanto a la proliferación de activación de las enzimas inflamatorias, son parecidas a las de la enfermedad de Crohn y a la artritis reumatoide, ¿ya? ¿Ya? Y estos fármacos, el infliximab, podría decirse que son los fármacos o el grupo de fármacos, porque hay otros más, vamos a ver más adelante, que son como quien dice la última línea de tratamiento. Si no me hizo efecto los corticoides, no me hizo efecto los fármacos, los aminosalicilatos como mesalamina y otros fármacos más, ¿ya? Entonces tengo que utilizar el infliximab, ¿ya? Es un fármaco hecho a base de anticuerpos quiméricos, ¿ya? Y al decir quiméricos quiere decir que no son 100% humanizados, ¿ya?
son hechos a base de anticuerpos, ¿ya? De cobayo, ¿ya? Y esto de aquí, al ser hecho a base de esto, me pueden producir, al administrar este fármaco, algún riesgo de, este, de hiperreactividad, ¿ya? ¿Ya? Algún grado de alergia, ¿ya? Entonces, previo a la administración de estos fármacos del infliximab, tengo que agregar unos fármacos del grupo de los H1, ¿ya? Para disminuir esa sensibilidad al infliximab, ¿ya? Y de los H1, los del grupo 2, que no me atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso quiere decir que no me producen sueño, ¿ya? Pero sí los del grupo 1, eso sí, atraviesan la barrera hematoencefálica y me producen sueño, ¿ya? Esto, bueno, esta es la parte clínica, eso no, eso ustedes lo van a ver en medicina interna, ¿ya? Cuando ya vean medicina interna. Y también, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo de fármacos antidiarreicos? También utilizábamos la loperamida, ¿ya? Y que indicábamos que utilizar este fármaco, tener mucho cuidado porque me puede causar obstrucción intestinal, ¿ya? Obviamente también tengo que aumentar la fibra en las dietas, ¿ya? Y utilizar también laxantes, ¿ya? Y asimismo, como los pacientes los estamos tratando por estas enfermedades, también tenemos que tratar la parte de la liberación de estos neurotransmisores, específicamente uno de ellos, la serotonina, en el cual tenemos que utilizar fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o también denominados los ISRS, fármacos muy utilizados actualmente, ¿ya? Parte clínica, no mucho. Lo que sí debemos tener en cuenta es que pueden presentar fiebre, fatiga, pérdida de peso, disnea y fatiga relacionado a la anemia, ¿ya? Palpitaciones también relacionadas a la anemia por su pérdida de sangre, ¿ya? Obviamente, pacientes van a presentar hipotensión por la pérdida de sangre y hay un desequilibrio hemodinámico, ¿ya? Donde va a haber taquicardia y palidez, que son los mecanismos compensatorios de esta pérdida de sangre, ¿ya? Los grados de la gravedad de la enfermedad: leve, moderada y grave, ¿ya? Eso no lo vamos a tomar, pero sí que tengan en cuenta que ya la grave, en el cual yo puedo ya tener que estos pacientes ya son más, van a tener mayor deposición, más de 6 por día, con calambres severos que me indicaría una pérdida de electrolitos, ¿ya? Incluso pueden llegar a una perforación, produciendo lo que se llama peritonitis, ¿ya? Eso ya es en estados ya extremos. Y ahora sí, lo que es el tratamiento, el grupo de los aminosalicilatos, que vienen a ser parte de un grupo de fármacos que son el ácido acetil salicílico, que es un grupo de los AINES, eso creo que no han visto ustedes, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que tiene mucho que ver con estos grupos, aminosalicilatos, ¿ya? Hay aspirina, que se lo utiliza bastante en esos pacientes que tienen algún tipo de alteración cardiovascular, se lo utiliza como preventivo antiplaquetario, antiplaquetario para evitar la formación de trombos en aquellos pacientes que han tenido un infarto de agudo miocardio. Tratamiento de elección: aspirina, ¿ya? Y dentro de este grupo tenemos a los 5-aminosalicílico, el ácido 5-aminosalicílico y la mesalamina, ¿ya?
Obviamente con sus efectos adversos, si utilizo por mucho tiempo estos fármacos, artralgia, cefalea, también me puede aumentar la diarrea, dolor abdominal y náuseas. ¿Ya? Los tenemos aquí en tabletas, en sobres, y para hacer lo que son los enemas. Corticosteroides. No puede faltar corticosteroides en el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Ya? Hablan de la hidrocortisona, pero no tiene mucha acción. Ya, cierto que ustedes no les enseñan, fue el otro grupo. Hidrocortisona, que es un corticoide de acción corta, utilizado más para esos pacientes con asma, ¿ya? Pero esa crisis ya más leve. Y acá sí, la metilprednisolona junto con la prednisona son los fármacos más potentes en cuanto a la acción antiinflamatoria, ya que estos tanto metilprednisolona como la prednisona forman parte del grupo de los corticoides de acción intermedia, ¿ya? Y estos tienen acción tanto antiinflamatoria como mineralocorticoide, ¿ya? Por ese motivo, si yo estos fármacos los doy por mucho tiempo y le digo al paciente, ¿sabe qué? Hasta hoy usted va a tomar, ¿qué le va a suceder a ese paciente? Reacciones adversas severas, ¿ya? ¿Como cuáles? Osteoporosis, puede haber hasta necrosis de la cabeza femoral, ¿ya? ¿Qué más puede haber? Aumento o puedo provocar un aumento de la presión arterial, ¿ya? ¿Qué más puedo provocar? Puedo provocar también una alteración a nivel de la glucosa, ¿ya? Puedo incluso hasta provocar una resistencia a la insulina, ¿ya? Y si doy muchos corticoides a un paciente que tenga, qué sé yo, de pronto artritis reumatoide o también esto en la enfermedad de Crohn, y como los corticoides disminuyen al sistema inmune, puedo provocar que ese paciente a la larga me pueda presentar infecciones, cualquiera, ¿ya? ¿Cuál es la infección más frecuente en los pacientes asmáticos? Ya que ellos utilizan esos corticoides en aerosol. Sería la candidiasis oral, ¿ya? De los inmunomoduladores, se los dice así porque regulan lo que es la actividad, la parte de la inmunidad, donde dentro de ellos tenemos a la azatioprina y la 6-mercaptopurina, ¿ya? Se utilizan en combinación con los corticoides, ¿ya? Para potenciar la acción y poder tratar a estos pacientes. Dosis no vamos a tomar, ¿ya? Mercaptopurina, la presentación, la azatioprina igual, ¿ya? Y tenemos este otro fármaco, metotrexate, fármaco citotóxico, ¿ya? Citotóxico, ¿por qué? Porque ya produce una afectación directamente a nivel celular, donde me van a disminuir la actividad, ¿ya? De un tipo de células, las natural killer, ¿ya? Que son totalmente citotóxicas. Y al yo dar todos estos fármacos, disminuyen esa actividad de las natural killer. Por ese motivo, en pacientes con COVID, ¿ya? Los corticoides disminuyen esa actividad. Y si yo doy corticoides en un COVID recién diagnosticado, voy a complicar a ese paciente, ¿ya? Porque los corticoides solamente se dan cuando ya ese paciente tenga manifestaciones o con una saturación de O2 por debajo del 90%, ¿ya? O sea, ahí ya estamos pensando en utilizar corticoides, ¿ya? Entonces, ciclosporina, fármaco también utilizado como citotóxico, ya salió primero para el tratamiento de los rechazos de los trasplantes, ¿ya? Y actualmente ahora lo utilizan para estas enfermedades, ¿ya?
Aquí tenemos el metotrexate. Miren la coloración, la presentación del metotrexate en ampolla. Esta coloración amarilla, cuando se lo administra, debemos tener una técnica para sacar la jeringuilla en forma de cierre, de cizalla, ¿ya? Para evitar que este líquido tenga contacto o salga hacia la superficie y llegue a la piel. Y si llega a la piel, me va a producir una, como cuando ustedes, algunos han de tener de pronto esas cosas que se ponen en la piel y se van y les colocan unas pinturas, ¿cómo se llama eso? Tatuajes, ¿ya? Entonces, si este medicamento al ser administrado por vía intramuscular y no saco la jeringuilla de una manera adecuada, ¿ya? Este líquido sale y puede provocar una especie de, de alteración a nivel de la piel donde va a cambiar de color, un color más amarillo intenso, ¿ya? Y obviamente eso en una mujer que tenga tratamiento para artritis reumatoide y le estén aplicando estos fármacos y quiera ir a la playa, no va a poder porque la parte estética no le va a permitir con tremenda mancha en la piel. ¿Ok? Entonces, infliximab, ¿ya? Para lo que es el tratamiento de la enfermedad de Crohn, también para artritis reumatoide, ¿ya? Y estos otros que también son fármacos para lo que es la enfermedad de Crohn, como natalizumab, adalimumab y certolizumab, estos tres, mucho cuidado, porque a la larga me pueden producir o incrementar el riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya? Es un efecto adverso muy severo, ¿ya? Incluso puede ser hasta irreversible, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esto. ¿Bien? Este fue el primer fármaco que salió al mercado cuando vino acá al Ecuador. En ese tiempo, hace creo que hace unos 15 años atrás, siquiera estaba por los $600 este fármaco, ¿ya? Un solo frasco. Y generalmente era por kilogramo de peso. A veces había pacientes que tenían mucho peso y a veces necesitaban 3 frascos para administrar la primera dosis de tratamiento, ¿ya? Entonces imagínense, eran $1.800 en la primera dosis. Y como eran entre 5 a 6 dosis en el año, entonces ya imagínense cuánto este paciente debe de invertir para tratamiento. Actualmente ya no tienen ese valor porque este medicamento ahora lo tiene el MSP y el IES, ¿ya? Los dos lo distribuyen de manera gratuita, ¿ya? A un precio mucho más bajo de lo que comenzó cuando ingresó acá al país. Y actualmente ya hay fármacos mucho mejores que estos, que son 100% humanizados, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace el infliximab? ¿Qué nivel actúa? Factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Es un anticuerpo quimérico. Etiología no. Y otro fármaco, el tegacerot y la lubiprostona, que son fármacos muy utilizados para esto de la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Este de aquí se lo utilizaba bastante para aquellos pacientes que estaban con estreñimiento, se le daba este fármaco y los pacientes a los 2 días comenzaban ya a hacer deposiciones blancas. Pero ¿qué era lo malo de este fármaco? Con la farmacovigilancia se llegó a conocer que había una incidencia muy alta de ataques cardíacos y de accidentes cerebrovasculares. Salió del mercado en el año 2008, pero era muy bueno este fármaco, ¿ya? Que me acuerdo cuando estaba en el hospital Guayaquil, prescribíamos este fármaco, ¿ya? Y los pacientes mejoraban de manera inmediata, ¿ya? Este era el fármaco que había en ese tiempo, ya dejó de producirse, ¿ya? Y también se pueden utilizar también los antiespasmódicos y fármacos antidepresivos, que era lo que les indicaba, ¿ya?
Y el alocentrón, que es un fármaco bloqueador ¿de qué? De los receptores de las 5-HT3, ¿ya? Alocentrón. Listo. ¿Preguntas? Ninguna. No, doctor, todo ¿Ya? está claro. Algo resumido, lo más importante. Entonces, con lo que ustedes investigaron y más lo que están acá un poco ya más explícito, ¿ya? Hay 3 preguntas, no tan difíciles, muy sencillas de responder, ¿ya? Con todo lo que se ha visto, para que ustedes lo completen, pongan su justificativo y lo envíen como tarea, ¿ya? Eso en cuanto al trabajo. Y para la siguiente clase en la teoría, hay un grupo que tiene que preparar, ¿ya? Porque estamos atrasados, no atrasados en cuanto a temas, sino atrasados porque hay pocos grupos que han dado exposición. Y creo que tocaría antiparasitarios, creo. Antiparasitarios, ¿dónde está? Aquí está. ¿A qué grupo le tocaría, doctor? Presidente o presidenta, habría que confirmar. Ya voy a revisar, espérate. Antiméticos, antiparasitarios. Ya déjame revisar acá. Teoría. Déjame abrir esto. Mostrar. Ya, hay un grupo que ya dio, sería el grupo 1. Tocaría el grupo 2. ¿Ya? Grupo 2, ese tema, que sería clasificación, mecanismo de acción, farmacocinética, efectos adversos, interacciones, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones de fármacos antiparasitarios y antihelmínticos. ¿Ya? Ese sería el grupo 2. Y de una vez para adelantar, grupo 3, ¿ya? Para que ya vaya preparando tema también, lo que es fármacos antiprotozoarios, ¿ya? Que vendría a ser también parte de los fármacos antiparasitarios, sino que esto es antiprotozoarios de la parte de lo que son las amebas y todo eso, ¿ya? Entonces igualito, clasificación, mecanismo de acción, efectos adversos, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones de los fármacos antiparasitarios, ¿ya? Para que revisen en el sílabo y se ubiquen en los temas, ¿ya? Entonces, grupo 2, antiparasitarios. De una vez lo voy anotando. Grupo 3, antiprotozoarios. Listo. Ahí. Entonces así quedamos. Ya, doctor, perfecto. ¿Ya? Entonces para que revisen los grupos, ya tengan preparado, ¿ya? Vayan adelantando ya los temas, ¿ya? Y así mismo con los otros grupos. Grupo 3, el grupo 3 ya está 2 y 3. Grupo 4, ya le tocaría antiprotozoario. Tengo que ir a bajar acá. Acá abajo. Farmacología acá. Y el grupo 4 ya tocaría lo que es introducción a los fármacos con acción en el sistema nervioso autónomo, ¿ya?
donde solamente sería hablar de la parte anatómica, química del sistema nervioso autónomo, lo que es simpático, parasimpático, transmisión colinérgica, transmisión adrenérgica, lo que es acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿ya? Solamente nombrar lo que son neurotransmisores, fármacos no todavía, ¿ya? De ahí nombrar todos los neurotransmisores, ¿ya? Y cuáles son los receptores del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que son que son varios, ¿ya? Muscarínicos, nicotínicos, ¿ya? Alfa, beta, todo eso. ¿Ok? Hola. Bueno, entiendo que Ya. Sí, doctor. Sí, hay otro asunto. Bueno, entonces traten de hacer eso de ahí, esa tarea. Se las dejé para las 12 de la noche, ¿ya? Así que tienen bastante tiempo para hacerlo y analizarlo bien y con buena justificación cuando envíen la tarea. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Listo. A ver, déjame ver quién faltó para seguir tomando lista. Alguien más faltó, déjame ver acá. Cali. No está Cali. Bueno, se fue a Quito entonces. Pérez. Aquí está el doctor presente. Él sí, sí asistió. Listo, Cali faltó. Listo, entonces eso era lo que tenía que darles, ¿ya? Dado la situación del día. Entonces, nos vemos la siguiente clase el día lunes con la parte teórica, ¿ya? Igual les voy a subir a la plataforma los temas actualizados. ¿Ok? Bueno. Gracias, doctor. Pasen bien, ¿eh? Gracias. Igualmente. Cuídese. Gracias, doctor. Chao. Usen y todo. Gel, alcohol, todo. Doble mascarilla. Primero la N95 y después la mascarilla quirúrgica. Ya, doctor, está bien. Chao, cuídese. Chao, cuídense, pasen bien. Adiós. Goodbye, bye bye.